Soy la doctora Adriana Pérez, otorrinolaringóloga. Los síntomas y signos de la disfagia tienen que ver no solamente con la dificultad que se tiene al momento de tragar, sino también depende muchas veces de si es en niños o si es en adultos. La dificultad ocasional que se presenta para tragar porque hemos masticado poco, porque estamos de pronto conversando y a su vez comiendo o bebiendo, o sea, que sucede de forma ocasional, realmente no es algo que nos debe generar ningún tipo de problemas o de preocupación. Sin embargo, si esta disfagia comienza a persistir en el tiempo y produce limitaciones, es decir, que vamos a dejar de tomar o beber algo porque cada vez que estamos ingiriendo ese tipo de alimentos presentamos una serie de síntomas, pues entonces ya tendríamos que pensar que en efecto hay una disfagia que se está desarrollando. Así que te voy a contar acerca de cuáles serían los síntomas y signos que son importantes a tomar en cuenta para de esta forma solicitar una cita con el médico o solicitar ayuda. En primer lugar, cuando son los pacientes que son adultos, pacientes adultos mayores, que tienden a presentar muchas mayores dificultades para tragar, pueden presentar desde el momento de recibir el alimento en la boca, puede presentar babeos, puede haber exceso de saliva que inclusive rebasa los labios y el paciente puede tener entonces esa caída de la saliva no solamente a nivel del mentón, sino inclusive en la ropa. Y eso es un signo muy importante porque nos está comentando que no podemos mantener dentro de la boca alimentos o líquidos. Posteriormente, si en el momento de recibir el alimento lo tenemos en la boca, comenzamos a toser, probablemente lo que significa es que está pasando ciertos alimentos desde la boca hacia atrás a la garganta sin necesidad de haber procesado, de haber formado el bolo alimentario. Luego, si nosotros estamos comiendo y tenemos dificultad para pasar el alimento, eso también es otro signo de disfagia, es decir, que nos atoramos, nos presentamos con dificultad en el momento de tragar. Adicional a eso, si en el momento que nosotros, ya hemos preparado la comida, el alimento dentro de la boca, hemos formado el bolo alimenticio y vamos a decir no hay ningún tipo de problema, pero en el momento de tragar se nos hace difícil o presentamos tos en el momento de tragar, es otro signo importante que nos está diciendo que algo no está yendo bien en el momento de deglutir. Luego, si tenemos una regurgitación nasal, si estamos de pronto bebiendo líquido y viene líquido a través de la nariz o viene un alimento, en oportunidades puede ser un alimento sólido, el arroz que puede venir de pronto y salir por las fosas nasales, eso quiere decir que está regurgitando el alimento cuando estamos pasándolo hacia la garganta y está saliendo por la nariz. Eso es otro signo importante de que no estamos teniendo el proceso deglutorio como es el proceso deglutorio adecuado. Luego, si tenemos, vamos a decir, hemos comido, pero resulta que notamos la sensación de que necesitamos tragar muchas veces para que pase el alimento, es otro signo de disfagia. ¿Por qué? Porque probablemente no hay esa fuerza o esa coordinación necesaria para hacer la limpieza y pasar el alimento desde la faringe hacia abajo, hacia el esófago. Entonces, si notas o tienes algún familiar o alguna persona que conoces que tiene que tragar en múltiples oportunidades para poder pasar el alimento, o que traga el sólido pero necesita luego de líquidos para terminar de limpiar y siempre tiene esa sensación de que ha quedado algún resto en la garganta, eso es un signo importante de disfagia. Posteriormente, si en el momento en que ya hemos tragado tenemos una voz como gangosa, como húmeda, o sea, cambia totalmente ese tono y esa intensidad inclusive de la voz, se nos apaga un poco, eso quiere decir también que probablemente el alimento o el líquido ha entrado a nivel de las vías respiratorias, con lo cual otro signo a tomar en cuenta. Adicionalmente, si tenemos el momento de tragar y vamos a decir, sentimos que pasa el alimento, pero adicionalmente se nos presenta tos o nos ahogamos, pues evidentemente es un signo de disfagia. Una vez que hemos tragado, vamos a decir que la persona puede masticar bien, puede transferir la comida perfectamente hacia atrás, hacia la faringe, y una vez que va entonces a digerir al esófago,
hay la sensación de depresión, de que se nos queda como atascado, como detrás del esternón en el pecho. Eso también es un signo que es importante valorar. ¿Por qué? Porque podemos tener esa retención a nivel del esófago y es una sensación de presión o inclusive de dolor. Si este tipo de situaciones suceden frecuentemente con alimentos o con bebidas, es importante acudir al médico. Estos son síntomas importantes. Sin embargo, no deja de ser importante la saliva, el sencillamente poder tragar la saliva. Si tenemos dificultad para evidentemente tragar esas secreciones que producimos nosotros, también eso es un signo de disfagia. Si tenemos eso, la saliva que va saliendo o a pesar de no estar comiendo ni bebiendo, tenemos dificultad para tragar la saliva o porque está muy seca y nos produce dolor al tragar, o sea, tenemos lo que se llama serostomía o tenemos esa dificultad para procesar, pasar, formar el bolo alimenticio y duele al tragar, eso también es un signo de disfagia. O sea que no necesariamente tiene que ser durante la alimentación, sea con líquidos o con sólidos, sino también con la saliva, con lo cual puede haber a líquidos, a sólidos o a ambos y con la salida. El hecho de que una persona no pueda tragar las pastillas también es bien importante. Sí es cierto que de pronto el aprender a tragar la pastilla tiene su proceso. Hay pacientes que, definitivamente no lo han aprendido. Sin embargo, este es algo que se hace voluntariamente. Pero sí es cierto que si una persona ya sabía tragar pastillas y luego se dificulta, pacientes adultos mayores, hipertensos, diabéticos, que en un principio sí podían tragarlos y luego van presentando limitación y hay que cambiar la consistencia, eso también es un signo de que se está presentando disfagia y necesitamos valorarla. Así que ya llevamos varios signos, llevamos por lo menos 4 signos que son importantes, vamos a decir, en el día a día. Si además de esto, vamos a decir, no se ha presentado ninguna de estas cosas, no hay tos de pronto al comer, no hay tos al beber, no nos atragantamos, no. Pero vemos que el paciente está haciendo infecciones o la persona está haciendo infecciones respiratorias frecuentemente, es decir, bronquitis, neumonías o sobre todo los adultos mayores que necesitan ser hospitalizados porque presentan una infección respiratoria. Probablemente deberíamos hacer una valoración porque puede haber aspiraciones o lo que se llaman microaspiraciones, es decir, la saliva o ciertos alimentos de manera muy pequeñita están pasando a través de la vía respiratoria, no hay ningún reflejo que le proteja como es el reflejo de la tos, entonces da la impresión de que el paciente está alimentándose y como no presenta tos, pues asumimos que todo está bien y el paciente debuta de pronto con una insuficiencia respiratoria, con dificultad para respirar y cuando va a la urgencia resulta que tiene una neumonía o tiene una bronquitis y precisa entonces de hospitalización. En esos pacientes que estamos teniendo infecciones respiratorias frecuentes o han necesitado ser hospitalizados y no se ve la causa, no es que ha habido un catarro antes, no ha habido ninguna cosa que pueda explicar esto, es importante hacer una valoración de la deglución, el saber qué es lo que está sucediendo en el momento de tragar, si es lo suficientemente seguro el que pase el alimento y que no se estén escapando líquidos, sólidos o secreciones hacia la vía respiratoria. Así que es muy importante hacer esa valoración. Finalmente, si tenemos un paciente que ha ido perdiendo peso, no solamente porque de pronto hay cierta adversión a ciertos alimentos porque le producen dificultad, sino que además hay una disminución del apetito, entonces hay una pérdida de peso que de pronto no es explicable, es importante también hacer una valoración de la deglución. ¿Por qué? Porque no solamente es la seguridad que puede tener el alimento al pasar, sino la eficacia, la eficiencia que pueda tener el momento de tragar y que todo eso sea absorbido y llevado al sitio, pues finalmente el estómago y la absorción hacia el intestino. ¿Cuáles son los profesionales que valoramos, vamos a decir, la disfagia, la deglución? Somos los otorrinolaringólogos, los digestivos, porque tenemos el área, vamos a decir, vía oral, vía faríngea, nosotros los otorrinos, y posteriormente el digestivo a nivel esofágico, o sea que trabajamos en conjunto. ¿Quiénes nos apoyan? Nos apoyan los logopedas o fonoaudiólogos, logopedas especialistas en disfagia.
nos apoyan los nutricionistas y también los nutrólogos, y adicional a eso pues hay el equipo de neurólogos, el equipo de fisioterapistas, el equipo reumatología, medicina interna, porque evidentemente cada patología de base va a influir en esto. Con lo cual, ese síntoma que se presenta no solamente para tragar saliva, sino para alimentos sólidos y alimentos líquidos que van a presentarse de forma repetitiva, no ocasional, y que puede desencadenar, vamos a decir, procesos pulmonares o pérdidas de peso, vamos a valorarlo. Son síntomas y signos importantes que nos pueden estar diciendo que tenemos una disfagia. Y esta disfagia puede ser el primer síntoma de una patología mucho mayor que necesitamos tratar, o si tenemos una enfermedad de base que produce disfagia, en el transcurso de esa enfermedad puede producir diferentes síntomas y diferentes tipos de disfagia. ¿Por qué es tan importante valorar esto? Porque necesitamos evitar la deshidratación, necesitamos evitar la desnutrición y necesitamos mantener una calidad de vida al paciente que permita evitar infecciones respiratorias y evidentemente que pueda desde el punto de vista social relacionarse con sus familiares, compañeros en el momento, vamos a decir, de ingerir alimentos, porque también esto es algo social. Así que te invito, si tienes alguno de estos síntomas, importante acudir al médico, porque es mejor hacer una valoración a tiempo y hacer un tratamiento a tiempo para prevenir entonces posteriormente las complicaciones. Gracias.